a ser bereanos con tu palabra, Señor, diligentes y abrir el corazón a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Romanos 15, versículo del 2 al 6, vamos a estar leyendo. En esta noche voy a compartir el tema llamados para agradar a Dios. Y este título lo vamos a compartir dentro de la serie Testigos de Cristo. Vamos a estar hablando bajo este tema, llamados para agradar a Dios. Romanos 15, verso 2 al 6. Me dicen amén cuando lleguen. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Dice, para edificación. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Verso 5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando examinamos la naturaleza del pecado, nos damos cuenta que una de las tendencias del pecado es llevar a las personas a centrarse en sí mismas. Es decir, ahí vemos la palabra egocentrismo, es decir, el pecado hace que nos centremos nada más en nuestro propio beneficio. El pecado por naturaleza pone toda nuestra atención hacia adentro en vez de hacia afuera. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, lo primero que Cristo hace es hacernos libre del egoísmo y de la centralidad en el yo. Las personas que, cuando usted nota, por ejemplo, personas tristes, vacías, sin sentido de vida, naturalmente, no podemos decir que todas, pero en su gran mayoría son personas que no sirven, es decir, no sirven al prójimo, no viven para servir, sino viven para servirse a sí mismo. Y este autoenfoque en nosotros es lo que produce muchas veces ese sentido de falta de propósito, etcétera, etcétera. Bueno, cuando Cristo vino a nuestras vidas, cuando hablamos de la libertad en Cristo, todos entendemos por la Biblia que nos hizo libre ¿de qué? Del pecado. Pero ¿qué significa ser libres del pecado? Bueno, como acabo de explicar, el pecado tiene la naturaleza de enfocarnos en solamente buscar el beneficio para nosotros. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, una de las cosas que hace es que nos enfoca al servicio, a la necesidad de los demás, y Él nos llena, Él mantiene nuestro corazón satisfecho, al punto que cuando nos llena el corazón, cuando estamos ya contentos, complacidos en Él, obviamente servimos de gratitud. Vamos a explicar, quiero que vayan conmigo a Romanos 10, capítulo 10 del mismo libro, y vamos a analizar la implicación de cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor. ¿Qué implicación hay cuando usted y yo, en aquel día que nos hicieron a lo mejor repetir este verso, o a lo mejor le preguntaron si querían seguir a Jesús, ¿verdad? Y ese es el verso más usado para los que quieren recibir la salvación en Cristo. Romanos 10, verso 9. Aquí hay palabras que voy a explicar detenidamente porque son muy importantes. Romanos 10, 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús, ¿qué dice? Es, ¿qué? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está, en este verso tan corto, está encerrado cómo es que recibimos la salvación en Cristo. Ahora bien, como siempre he enseñado, muchos tienen la idea de que si simplemente repetimos estas palabras, ya recibimos la salvación. Y creo que obviamente las palabras en sí no son mágicas, sino que hay palabras aquí que vamos a estar viendo para entender cuál es la implicación cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Antes de explicar este verso, utilizaré, por ejemplo, versos como en Lucas 14, el Señor atrajo mucha gente por los milagros, ¿verdad? Y hoy, los milagreros hoy atraen mucha multitud.
¿Quién no tiene, verdad, un dolor de espaldas aquí? ¿Quién no le tiembla una rodilla? ¿Quién no tiene necesidad de dinero, necesidad de parejas? Y los milagreros, ¿verdad?, cuando presentan su evento, ponen en su póster así bien grande, ¿verdad?, venga a recibir su milagro. Obviamente eso trae la multitud. ¿Por qué? Porque se le está ofreciendo lo que necesitan terrenalmente. Cuando Jesús predicaba, ¿verdad?, veíamos los milagros que hacía, la multitud le seguía. Un sinnúmero, miles y miles le seguían. Dice que su fama se expandía sobre toda la nación. Pero en Lucas 14, dice el verso 25, no tienen que buscarlo, dice que el Señor se voltea a la multitud que le seguía y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Y en Juan 6 vemos una conexión a eso que Jesús hizo, donde dice allí que muchos ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque Jesús ya, vamos a decir, centralizó más la realidad de por qué Él vino. Él no vino a hacer milagros, sino que los milagros eran una señal para apuntar de que Él era Dios y de que Él era el Mesías, el Salvador, el escogido para la redención de los pecadores. Bueno, ¿cuándo entonces decidimos hacer de Jesús nuestro Señor? ¿En qué negocio nos estamos metiendo? Si puedo usar esa palabra como ejemplo, ¿en qué nos estamos metiendo? Porque si no se explica lo que el verso significa cuando decimos, si tú confiesas a Jesús como tu Señor, dice, y crees que Dios le levantó de los muertos, recibes la salvación. Así de simple. Pero hay una implicación, vamos a leer el verso otra vez, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, tan pequeño el verso, pero hay mucho material aquí. Vamos a ver la palabra confesar. Esta palabra confesar es la misma palabra, es una palabra que significa estar de acuerdo. Estar de acuerdo, es decir, si tú y tu amigo o amiga deciden un día, un domingo en la mañana, ¿verdad?, vamos a la piscina, vamos al río, y los dos se ponen de acuerdo. Esa palabra es la palabra griega homologeo, significa estar en un mismo acuerdo. Y si tu amiga dice hacia la piscina o hacia el río y tú dices sí, ¿estás de acuerdo? Las dos o los dos van en una misma dirección. Cuando Jesús viene a nosotros, nos presenta el Evangelio, ¿verdad? Nos dice que estábamos muertos en pecado, que teníamos que arrepentirnos de pecado y seguir y confiar en Él de todo corazón. Ahí viene la palabra confieso, homologeo es, Señor, estoy de acuerdo, significa que te voy a seguir con mi vida. Ahora, se dan cuenta que no basta con nada más decir esto y luego volver a nuestros quehaceres de la vida, sino que en ese momento, en ese tiempo, la palabra confesar tenía una implicación hasta de muerte. Es decir, aquí la palabra que ven en el verso que dice que Jesús es el Señor, la palabra Señor es una palabra griega que significa amo, significa gobernador, significa dueño, significa controlador y significa Dios. Es decir, al confesar a Jesús estoy diciendo que Jesús es mi amo, mi gobernador, mi controlador, mi dueño, mi Dios. Esa es la idea de este verso. Muy bien. Esta palabra kurios es una palabra griega. La razón por qué traducimos al griego es porque el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en griego y todos, no sé si en la escuela a ustedes lo ponían a repetir una palabra, ¿verdad? Le decían a la hermana Magdalena, dígale rosado en el oído, ¿verdad? Rosado. Y tenían que pasar la información y cuando llegaban donde el hermano Eri ya era marrón, ¿verdad? ¿Sí hicieron eso en la escuela? Entonces, volvemos al original de las palabras para encontrar la esencia de lo que significa Señor. Esta palabra Señor, del griego kurios, se utilizaba no nada más para referirse a Dios, sino también al César. Al César se le llamaba kurios, el Señor, se le llamaba amo, se le llamaba Dios. Entonces, si alguien, ya sea extranjero bajo el gobierno o el imperio del César, o sea un ciudadano extranjero que viviese bajo ese gobierno y confesase a otro como Señor que no fuera el César, guillotina, cruz, tortura, pagaba con su vida el confesar a otro como Señor. Ahora, hoy en día decir Jesucristo es el Señor es fácil porque las palabras no tienen tanto peso como antes. Pero en este tiempo decir que Jesús era el Señor era decir mátame. Fíjense la implicación. Es importante entender esto. Y aquí nos damos cuenta de un principio importante.
Aquí esta palabra curios, se le atribuía al César, es decir, todos estaban bajo el gobierno y el imperio del César. No sé si se acuerdan cuando el Señor en Juan 8 confronta a los judíos, fariseos, y dice, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Bueno, es lo que siempre han sido, esclavos de Siria, de Babilonia, de Egipto, incluso en el tiempo que lo estaban diciendo, eran esclavos de los romanos. Estaban bajo el imperio romano, bajo el César. Entonces, fíjense en Juan 19, quiero que me acompañen allá, vamos a ver un ejemplo. Juan 19, verso 12. Quiero que noten la hipocresía de los judíos, cómo ellos tenían al César como su Señor. Juan 19, versículo 12. El contexto de esto que vamos a leer, o sea, la historia que aquí se narra, es cuando el Pilato tiene apresado a Jesús y no sabe qué hacer con Jesús. Y obviamente Pilato está lleno de miedo por dos razones, su conciencia y el pueblo. Su conciencia le dice que Jesús es inocente, pero el pueblo le dice que Jesús es culpable. Entonces, allí Pilato tenía que ir por la conciencia o por el pueblo. Y todos sabemos que se lavó las manos y crucificó, entregó a Jesús. Y dice el verso 12 de Juan 19, ¿están todos allá? Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, es decir, buscaba la manera de soltarlo porque sabía que era inocente. Dice, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. ¿Qué le están diciendo? ¿Te vas a convertir en qué? En enemigo del emperador. ¿Y qué le costaría a Pilato esto? Ser destronado y también la muerte. Dice, si lo sueltas, te haces enemigo del César. Todo el que se hace rey, fíjense la palabra aquí, todo el que se hace rey, a César se opone. Quiero que noten esto. Todo aquel, aparte del César en ese tiempo, que se autollame o se denomine señor, amo, gobernador, rey, dice, a César se opone, al César. Y el que se oponía al César le costaba la vida, hermanos. Verso 13. Entonces Pilato, fíjense lo que dice, oyendo esto, ¿oyendo qué? La amenaza del pueblo. O sea, ya le pusieron temor. Él quería soltar a Jesús porque era inocente. Dice, ninguna falta, dice en uno de los versos, hallo en este hombre. Pero ellos infundieron temor, lo llevaron, ¿verdad? Como que casi le presentaron la cara del César ahí, ¿verdad? Dice, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Ensolado, y en hebreo Gábata. Dice, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Quiero que noten esto, lo que dicen los judíos. Vuestro Señor, vuestro rey, vuestro amo, dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale, Pilato les dijo. Dice, ¿a vuestro rey he de crucificar? Pregunta Pilato. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Ahora, estamos hablando aquí que los que están hablando son los judíos, el pueblo entre comillas de Dios, y por querer crucificar a Jesús, hicieron del César su Señor. ¿Agradaron a quién? Al César. Dice el 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora quiero que noten esta expresión, todo el que se hace curios, Señor, ¿verdad? A César se opone. Jesús vino llamándose, no él mismo, sino los que veían al Señor en él, ¿verdad? Le llamaban Señor. Pero la confesión aquí, si ustedes notan, Pablo, incluso irónicamente en el libro de los Romanos, ¿verdad? Esta carta enviada a los romanos, que ellos creen que el César era el Señor, el curios, en el capítulo 19 dice, si alguno confiesa a Jesús como su único Señor. Ahora, ¿qué estamos diciendo a nosotros entender esto? En aquellos tiempos era tú esperar hasta la muerte ya, ¿verdad? Pero en este tiempo es una muerte diferente. Es la muerte al gobierno de tu voluntad. Y cuando tú confiesas a Jesús como Señor, la salvación viene cuando tú lo haces tu Señor, no cuando lo dices. ¿Y cuál es la evidencia? Que vivimos únicamente para agradar a Dios. Así es como sabemos si de verdad Jesús es mi Señor, no para agradarnos a nosotros. La palabra rey que se utilizó en este verso no significa curios, pero sí tiene el mismo sentido. Dice, el que se hace llamar rey,
a César se opone. La muerte era la consecuencia para aquellos que no rendían pleitesía y adoración al César, o sea, con la muerte. Todo aquel que no agradaba al César era penalizado con algún castigo y en muchos casos hasta la muerte. Entonces yo quiero que tengan una idea de qué significaba para los cristianos del primer siglo confesar a Jesús como su único Señor. En este tiempo es diferente. En ese tiempo la lucha de las personas confesar a Cristo como Señor es que nadie quiere ser gobernado por nadie. Todo el mundo es autónomo, cada persona es su propia ley. Y ya la lucha no es con que el César me va a llevar a la guillotina. Ahora la batalla es la sumisión y vivir únicamente para agradar a Dios. Esa es la lucha de hoy. Aún cuando aceptamos al Señor, entramos a la iglesia y estamos pidiendo cosas que no tienen nada que ver con agradar a Dios. Aún en el servicio queremos posiciones, que Dios nos ponga en lugares donde no fuimos salvados para eso. Y pensamos que el pastor es más que el que limpia y tenemos esta idea de que hemos entrado al ministerio para hacer un nombre de nosotros y no de la gloria de Cristo. Fíjense el problema que estamos enfrentando hoy. Cuando algunos confesaban a Jesús como Señor, obviamente estaban diciendo ya, llévenme a la guillotina, ¿verdad? Porque ya el César se iba a dar cuenta de que había otro que se autodenominaba Señor. Pero los judíos eran los que querían crucificarle. Miren, en uno de los evangelios, cuando crucifican a Jesús, le ponen en el letrero en 3 idiomas, en griego, en romano y en judío. Y usted preguntaría, ¿por qué pusieron, verdad, el rey de los judíos en 3 idiomas? Bueno, primeramente, cuando le ponen en el letrero a Jesús, rey de los judíos, tenía doble implicación, burla, pero cumplimiento de profecía, porque sí era rey de los judíos y de todo el mundo, era el Señor. Entonces la salvación consiste en ver a Jesús como Dios, el creador del universo, que vino en forma de carne. Por eso ven la conexión, el que cree que Jesús es Dios y que vino a este mundo, nació, murió y resucitó, recibe la salvación. Ese es el evangelio. ¿A qué vino Dios en forma de hombre? A pagar nuestra deuda. Y cuando yo reconozco que voy camino a la perdición eterna y que el Señor vino a pagar por mí y yo abrazo eso y creo en eso, la evidencia de que creí es que vivo para agradarlo a Él, porque me compró, es mi curios, es mi amo, mi gobernador, mi controlador. Entonces, cuando yo vivo bajo las leyes mías, estoy diciendo el Señor Jesús no es mi Señor. Pero cuando vivo sometido a la palabra de Dios, entonces por evidencia, sí estoy justificando, estoy declarando que Él es mi Señor. ¿Sí entienden hasta ahí? Mateo 6:24, quiero que me acompañen allá. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 6, versículo 24. Esta palabra Señor es importante porque no es nada más. En la alabanza podemos cantar y decimos, tú eres el Señor. Hoy se utiliza esa palabra como respeto. Si vemos a alguien, a un señor, a un hombre mayor, le decimos Señor, ¿verdad? Como respeto. Pero esta palabra en la Biblia, en el griego, en el original, tiene una implicación que en el momento que llamamos a Jesús Señor, estamos diciendo, tú me gobiernas a mí, no yo a ti. Y hoy, ¿qué vemos en las iglesias, mis hermanos? Gente reclamándole a Dios. Gente reclamándole a Dios. Gente buscando al Señor para su beneficio personal. No viven para agradar a Dios. Miren lo que dice Mateo 6:24. Este verso va a recobrar un poquito más de sentido. Mateo 6:24 dice, ninguno puede, y cuando usted lea la Biblia, lea como niño, es decir, lea como que nunca ha leído, así como bien curioso, porque las palabras son tan importantes en el orden que están. Fíjense lo que dice, ninguno puede, es decir, es imposible. Esa es la idea, servir a 2 dioses, a 2 señores, a 2 amos. Usted nunca ha visto en la historia de la esclavitud, cuando se compraban esclavos, 2 personas comprando un esclavo. ¿Sí habían visto eso? Ni en películas se ve eso. Obviamente ponían los esclavos encadenados y uno, ¿cuánto vale ese? Tanto, y era como una subasta, ¿verdad? Y el amo que compró el esclavo se lo llevaba a su casa encadenado. Y ese amo tenía que vivir para servir a su amo. Tenía que vivir.
Y la palabra esclavo o siervo, que muchos la usamos ya de cliché, soy siervo del Altísimo, obviamente significa que Él me compró y yo vivo para agradarlo a Él. Esa es la idea de la palabra. Y la palabra griega doulos es, imagínense, el esclavo más bajo del mundo. Es la palabra que abrazamos ahí. Cuando usted dice yo soy un siervo o sierva del Señor, estoy diciendo estoy encadenado a Cristo. Pero se dan cuenta que no es algo con autoritarismo, sino que el Señor nos deja a voluntad nuestra de obedecerle. Porque en tiempos pasados, si usted ve la historia, usted pone esclavo en Google y le salen los esclavos con sus heridas y cicatrices de cómo lo azotaban. Pero Jesús no nos azota, sino que nos deja nuestra decisión seguirles. Somos voluntarios, somos esclavos por amor voluntarios. Pero no significa que no hay una implicación en esto. Dice el verso, ninguno puede servir a dos curios, a dos señores. ¿Por qué no se puede? Bueno, es como decir, ningún hombre puede tener dos mujeres. No puede. Salomón tuvo 1000 y se enamoró de una. O sea, no se puede. El matrimonio es de una. ¿Están de acuerdo? O sea, no puede. O sea, puede que tenga un amante, pero amará solamente a una. No puede. O sea, es imposible. De igual modo, la relación entre el cristiano y Dios es como una relación matrimonial. Y se usa mucho la palabra adulterio espiritual en la Biblia. Entonces yo no puedo tener dos señores, porque como los señores aquí, los que está presentando el verso, se oponen. Y en el momento que quieres agradar al uno, desagradarás al otro. Ahí lo dice el verso, porque o aborrecerás al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas que aparece aquí no solamente habla de dinero en moneda, aunque lo incluye. Significa buscar las riquezas de esta vida, de este mundo presente. Entonces, cuando Cristo nos llama, lo primero que nos dice es, niégate a eso y sígueme para poder seguirme. Si alguno viene en pos de mí y no se niega, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí el texto da a entender la imposibilidad de querer hacer de Jesús nuestro Señor. Y como escuchaba yo en un documental, en una película, cristianos con un ojo en el cielo y el otro en el mundo. No se puede. O sea, no se puede. No somos babosas. Sí saben que las babosas tienen un ojo, mueve uno por aquí, el otro por allá. O sea, no sé si tienen otro nombre, snare, ¿cómo se diría? Babosa se llama, ¿verdad? Así le llaman en su país. Caracol, que tiene el ojo, uno mira por acá y el otro mira por allá. O el camaleón, que los ojos lo mueve, ¿verdad? Separado. O sea, no podemos tener dos señores. Y fíjense que hay cosas que en el camino cristiano que suceden de manera automática. Es decir, en el momento que yo dejo de agradar a Dios o vivir en obediencia, automáticamente estoy sirviendo al otro señor. Todo el mundo vive bajo el gobierno de algún señor. Y señor aquí, para cada uno de nosotros es diferente. Puede ser dinero, el mundo, etcétera. Hay una lista larga. Por eso es que debemos de vivir cada día para agradarle a Él. ¿Cuál es el propósito de servir? Aquí la palabra servir significa agradar, ¿verdad? Vivir bajo sumisión, bajo obediencia. El servicio tiene el único propósito de agradar a quien servimos. Es lógico lo que estoy diciendo. El servicio tiene el propósito de agradar a quien servimos. Y si queremos agradar a quien servimos, lo vamos a hacer bajo las leyes al que servimos, ¿verdad? Servimos a Dios para agradarle a Él solamente, esa es la idea. Vamos a ver otro ejemplo en Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, verso 23. Por alguna razón, esto ha hecho mucho daño en el concepto cristiano. Y sucede mayormente cuando un cristiano que conoce de alguna persona que le está yendo mal, nunca o mayormente no le expone el evangelio rectamente. ¿Y qué sucede? Que la persona viene a Cristo con la idea de que el Señor le va a resolver su problema terrenal, y no se trata de eso, se trata del evangelio. ¿Es posible? Miren, le voy a decir algo, yo vine al camino del Señor con muchos problemas. El Señor me salvó y muchos de ellos no se fueron, pero me salvó.
Entonces Jesús claramente lo pone en orden cuando le traen el paralítico. Hemos estudiado esto miles de veces. Le traen el paralítico y todos creen que lo va a sanar y le dice, tus pecados te son perdonados. O sea, se queda uno como, Señor, pero es paralítico. Sí, pero primero es paralítico espiritual. O sea, es más importante la vida espiritual o la salvación que los problemas terrenales. Hay veces que te los deja para moldearte a través de ellos. Y muchas veces no nos quita. O sea, todavía hay muchas cosas que yo le digo, Señor, quítame, ahí están. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, aquí la palabra todo no tengo que traducirla, significa todo, absolutamente. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, podemos decir de todo corazón. O sea, a la mayor perfección que podamos, ¿verdad? Dice, como para el Señor. Y aquí curios es a Cristo, como para tu amo, el Señor Jesucristo. Y no para los hombres. Dice, sabiendo, entendiendo, es decir, miren, cuando usted y yo rendimos o servimos, hacemos una obra, es natural que estamos buscando recompensa. Si trabajamos, esperamos dinero. Si le haces un favor a un amigo es porque lo amas. Siempre hay interés en todo. En matrimonio hay interés, eso no es malo. Servimos a Dios por interés. Hay gente que dice, no, yo quiero servir a Dios sin interés. Eso no existe. O sea, yo quiero que el Señor me bendiga. ¿Cuántos quieren que el Señor les bendiga? Bueno, yo también. Ahora, no es en la idea de que si le doy, Él me da. Esa no es la idea con Dios, es diferente. Pero sí, la palabra dice en Mateo 6, cuando ayunes, cuando ores, ¿verdad? Esperas recompensa del Padre y no del hombre. Se te habla de recompensa. Cuando el joven rico, el Señor le dice, sígueme, vende lo que tienes y tendrás tesoros en el cielo. Cuando Pedro le dice al Señor, Señor, hemos dejado todo, y Él le dice, de cierto os digo que no hay quien haya dejado padre, madre, que no reciba 100 veces más. O sea, el hecho de seguir a Cristo, estamos escogiendo mejor. Estamos a lo mejor dejando ofertas del mundo que aunque sean trillonarias, son pasajeras. Pero en el cielo estaremos eternamente con los galardones que el Señor nos promete y con Él. Y por eso dice aquí, el 24 dice, sabiendo, es necesario saber que cuando servimos a Cristo, dice, de Él recibimos, ¿qué dice? Verso 24, sabiendo que del Señor, ¿qué dice? Recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Curios, aquí el Señor, servís. Ahora, cada vez que usted, como cristiano, y yo, servimos al Señor, ¿verdad? Con la idea de estoy sirviendo en la iglesia, vamos a decir, ¿verdad? O sirviendo en la calle a alguien, pero lo hacemos para agradarnos a nosotros, perdemos la recompensa de Dios. Fíjense qué cosa. Cuando usted le regala dinero al necesitado en la calle, la palabra dice que no sepa tu mano izquierda lo que hizo la derecha o viceversa, ¿verdad? Lo que significa es, o sea, no toques trompeta cuando hagas un bien, sino hazlo en secreto, que Dios vea lo que estás haciendo. Y nosotros hacemos muchas cosas para ser visto, pero debemos de tener esa idea de que lo hacemos para que el Señor nos vea, tomándolo en cuenta, para agradarlo a Él. En Lucas hay una referencia que Juan el Bautista, mientras bautizaba, Lucas 3, versículo 21, pues nos preguntamos, pastor, hermano, ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo puedo vivir una vida de agradar a Dios? Bueno, eso estamos estudiando hoy, porque en aquel día, cuando, por ejemplo, yo como pastor, cuando estoy preparando a servidores, soy un poquito intenso en las enseñanzas del corazón, porque para mí es muy importante dos cosas. Número uno, que Dios sea glorificado cuando le servimos. Y número dos, que el servidor sea recompensado por Dios. Entonces, si yo de repente se necesita en el servicio ayuda y yo uso a cualquiera para tapar un hoyo, ni estoy glorificando a Dios, ni el que está sirviendo lo está haciendo con sabiduría o con entendimiento. Y en aquel día nos vamos a quedar con los brazos abiertos y no recibiremos de su mano nada. Entonces tenemos que hacer todo conforme a la palabra, conforme a lo que Él dice, para que recibamos el galardón de Él. No soy yo quien les va a pagar. Mucha gente a lo mejor dice, no, ¿por qué hay que aprender tanto y tanta palabra? Bueno, para hacerlo como Él dice. ¿Por qué hay que entender la Biblia y tanto, verdad? Porque Dios es el que demanda, no el pastor. Entonces yo estoy muy interesado en que Dios sea glorificado, pero que el servidor también sea recompensado.
y que en aquel día el Señor vea nuestras obras como obras de oro. Lucas 3:21, allí estaba Juan el Bautista bautizando, llega Jesús, ¿verdad? Y Jesús también se bautizó, y fíjense lo que dice el 21. Dice Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Dice, y orando el cielo se abrió. Imagínese usted. Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma, esta palabra forma significa, tenía la forma o la figura como una paloma. Podemos entender que era la figura, podemos entender así en paz, como una palomita blanca, ¿verdad? Tranquila. Hay muchas imaginaciones, pero dice en forma de paloma. Dice, y vino una voz del cielo que decía, importante esto que dice, esto que vamos a leer es nuestra meta, o debe ser la meta del cristiano, que Dios nos vea así. Dice, tú eres mi hijo, aquí le habla el Padre a Jesús, dice, en mi hijo amado, en ti tengo ¿qué? Complacencia, en ti me agradaré, ¿verdad? Ahora, quiero ir a Juan, bien rapidito, para conectar este verso, Juan 8:29, para que vean lo que Jesús dice, ¿verdad?, acerca de esto que leímos. El Padre mira hacia abajo, elige a Jesús como aquel que va a ser el Redentor, el Salvador de las almas del mundo, y lo mira y dice, tú eres mi Hijo amado, en cual tengo mi complacencia, ¿verdad? Ahora, esa palabra también está conectada a Israel, el cual el Señor se desagradó de ellos. Dice, mi alma se desagradó de ellos. ¿Por qué? Porque no confiaron por su desobediencia. Pero Jesús vino para hacer su voluntad. Y en Juan 8:29, me dice usted amén cuando llegue, ¿verdad? ¿Por qué razón el Padre dice esto de Jesús? Miren lo que dice este verso. Dice, porque el que me envió conmigo está. ¿Cuántos quieren que Dios esté con ustedes todos los días? Amén. Dice, conmigo está. Dice, no me ha dejado solo el Padre. Ahora, viene una palabra importante, dice, ¿por qué? Dice, porque yo hago siempre, lean conmigo, lo que le agrada. Ahora, quiero que vean lo que dice el verso. El Padre siempre está conmigo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Ahora, usted se preguntaría, ¿y cuando desagradamos a Dios, Él no está con nosotros? Me explico. Cuando nosotros desagradamos a Dios, lo primero que hacemos es no desagradarlo a Él, sino nosotros nos vamos de su presencia. Es como que Dios está ahí, pero lo ignoramos completamente. Hacemos lo que nosotros queremos. Buscamos el agradarnos a nosotros y no a Dios. Ahora, todo lo que usted hace, acuérdese de esto siempre, no se olvide de esto. Algunos de ustedes están sirviendo, otros quizás van a servir en el futuro al Señor. Nosotros somos seres imperfectos, no importa qué tan lindo quede lo que hacemos para Dios, siempre para Dios será imperfecto. No importa qué tan derecho, blanco, limpio, bonito, para Dios siempre será imperfecto. ¿Saben por qué? Porque somos seres imperfectos. Si nos comparamos, quizás el de fulano quedó mejor que el de fulana, pero para Dios siempre será imperfecto. Lo que perfecciona nuestra obra para Dios no es lo que hacemos, sino donde está apuntando nuestro corazón, con la intención que lo hacemos. Siempre uso el ejemplo, ¿cuántos tienen niños menores de 5 años? ¿Qué edad tiene Belén? 7 años. Bueno, de repente el niño te hace un garabato, decimos en mi país, y abajo te pone feliz Día de las Madres, y te lo pone en la nevera, en el refrigerador. Y parece como pintura abstracta así de Da Vinci, no entiendes nada, pero lo ves con amor, lo ves como que lo hizo un pintor profesional. No por el detalle, sino por quién y con la intención que lo hizo. Hay niños de 3 años, le hacen una cosa y le ponen papá o mamá y ya eso es como la obra, y la ponen en un marquito en su casa y le agrada. Pero se dan cuenta que no es el arte, es el corazón, es la intención. Todo lo que hacemos para Dios siempre es imperfecto, pero cuando lo hacemos queriendo agradarle a Él, el Señor completa eso imperfecto y llega a Él como olor fragante. ¿Por qué? Por nuestra confianza en Cristo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. O sea, yo no puedo hacer nada que agrade a Dios. Nada absolutamente. Yo puedo dar mi vida
en la hoguera y no agrado a Dios. Si lo hago sin confiar en Cristo, a Dios no le agrada. Porque ya Él dijo, en mi Hijo es donde encuentro mi complacencia. Y todo el que confíe en Él y me sirve confiado en Cristo, ese me complace. Cristo es nuestro modelo. La palabra agradar que vemos aquí es la misma palabra satisfacción, refiriéndose a Dios. Es la palabra complacencia, deleite, placer, beneficencia, aprobación. Estoy hablando aquí de Dios. Usted se imagina cuando el Señor, que usted le sirve de todo corazón, confiado en Cristo, el Señor se agrada de su obra. El Señor de toda la tierra, ¿verdad? Que usted, Señor, esto lo hago para ti. Y siempre la intención de agradar a Dios nos lleva a ser servidores callados. ¿Por qué? Porque lo hacemos para Él, ¿verdad? Como una vez decía uno, ¿verdad? Ay, no me gusta la alabanza. Y el pastor le decía, qué bueno, porque no es para ti, es para Dios. O sea, no venimos a la iglesia para que, no me gustan las luces. No, está bien. O sea, la iglesia no se hizo para ti, se hizo para adorar a Dios. Que la palabra como que no me gusta. Está bien. Un pastor una vez dijo algo que es de mucha sabiduría. Él dijo, si la palabra de Dios ofende, dice, deja que ofenda, porque hemos vivido toda una vida ofendiendo a Dios. Y yo creo que tiene sabiduría eso. La palabra siempre ofende, obviamente, porque nos confronta, nos desnuda, saca lo que está escondido. ¿Y a quién le gusta que lo encuentre con la mano en la masa? A nadie. ¿A quién le gusta que expongan su secreto? A nadie. La palabra tiene ese poder, ¿verdad? Aquí vemos cómo el Padre quedó satisfecho con la obra de Jesús, hermanos. Quedó satisfecho. Jesús hizo la obra perfecta. El Hijo complació las peticiones del Padre Celestial. Pero nos damos cuenta que la intención de Jesús era vivir para el Señor. El cristiano de hoy no tiene esta idea de que fue comprado por sangre para vivir para su Señor. Hoy pensamos que la salvación vino para que el Señor nos complazca a Él, a nosotros. Y cuando Dios no nos da lo que queremos, nos vamos de la iglesia. Imagínense. O sea, el Señor vino, derramó su sangre y pensamos que nos salvó para ahora. Luego que me salve le voy a pedir una lista larga. Y si Dios nos da algo más que la cruz, hermanos, es un bono. Si nos da algo más que su Hijo, es un bono, es extra. Es como su regalía, no sé cómo le dicen en su país, pero a fin de año le dan un poquito más, ¿verdad? No que usted se lo ganó, sino como un regalo de parte de la compañía. Todo lo que Dios nos da, aparte de Cristo, es un bono. Hebreos 11, verso 6. Vamos allá. Hebreos 11, versículo 6. Dice este verso, antes de leerlo, quiero hacer una explicación. El libro de Hebreos, capítulo 11, repite mucho la palabra por la fe. Por la fe. Hemos explicado que la fe no nace, no viene de ninguno de nosotros, viene de Dios. Nosotros tenemos una fe de confiar en lo que Dios nos va a dar. Pero la fe para salvación, la fe que agrada a Dios, viene de Él. Cuando confiamos en Él, Él nos da esa fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír. Mucha gente se jacta y dice, yo soy una mujer o un hombre de mucha fe. No, ninguno tenemos ni poca ni mucha fe para salvación. Solamente tenemos una fe de rendición. Es decir, me rindo, Señor, para que tu fe, tu poder me ayude a yo confiar en ti. Fíjense que el pecado, hermanos, cuando mató a la raza humana, nos quitó la confianza. Es decir, no confiamos en nadie. Y de la única manera que llegamos a confiar en una persona, oigan cómo es basado en una relación de mucho tiempo o por un beneficio. Es decir, tú tienes un amigo o un familiar, pero ¿cuántos saben que en un segundo se pierde la confianza? Toda una vida para edificar la confianza, en un segundo se pierde. En un segundito. Yo puedo durar 35, 70, 80 años con mi esposa y en un momento, con un segundo, una infidelidad de un segundo, ya se perdió la confianza. Y nuestros corazones no tienen la capacidad de confiar en Dios a menos que Él nos dé ese poder por la palabra, esa certeza. Por eso es que fe, la fe cuando viene de Dios no es algo lógico. Confiar en Dios no es lógico.
es de confiar. Por eso hay que confiar. Si yo les digo, miren, si vienen mañana les regalo $5,000, ¿verdad? Bueno, no hay que confiar mucho, es un beneficio que usted diría, ¿a qué hora, pastor? Aquí estaré 10 minutos antes. Pero si yo les digo, vengan mañana que nos van a matar a todos, ¿cuántos vienen? No vienen. Jesús así llamó, dice, el que viene a mí, tome su cruz. Así dice. Pero debemos confiar en Él por fe, no por lógica, porque no tiene sentido cargar una cruz detrás de Jesús. Y la cruz aquí es figurativa, ¿verdad? Es alegórica de los sufrimientos que vamos a enfrentar al seguirle a Él. Entonces, o sea, la fe es algo que viene de Dios al corazón del que cree. O sea, yo creo en Él, el Señor me da fe por la palabra, y esa fe que viene, hermanos, es la que me capacita a depender en Él. O sea, esa fe pone una certeza en tu corazón de tú seguirle a Él, y a veces ni tú sabes cómo lo estás siguiendo. Es una entrega, hermanos, pero es Dios quien produce eso. La fe viene de Dios, viene por el oír. Entonces nos damos cuenta que todos los hombres y mujeres del capítulo 11, oigan bien, Abraham, Sara, Moisés, por eso dice por la fe. Por la fe. Ahora, creo que en el verso 3, si usted lo mira, dice, entendemos que el universo fue constituido por la fe. ¿Qué está diciendo? Que por el poder, ¿quién lo puede leer? Verso 3. Sí. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo. Está bien hasta ahí. O sea, fíjense lo que dice. El universo fue creado por la fe, es decir, por la palabra. Nos damos cuenta que la fe es un poder que viene de Dios, pero la recibimos cuando nos negamos a todo. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Cuando nuestro corazón está predispuesto a servir a Dios en vida, esa fe entra por la palabra y luego podemos responder en fe. ¿Me estoy dando a entender? No tengo prisa, es importante eso. Le voy a poner un ejemplo. La mujer del flujo de sangre, ¿verdad? El Señor miró y dice, poder salió de mí. Ella tenía fe, dice, si solamente toco el borde de su manto. No se encontraba el poder en la vestidura, sino que ella decía, Dios es tan poderoso que con solo tocarlo es suficiente. Es la idea. Entonces ella escuchó el Evangelio, escuchó de Jesús, y ese oír produjo fe. Ella confió, pero esa fe la conllevó a ella a sacrificarlo todo, porque iba arrastrándose por el piso. Llegó arrastrándose, y entre la multitud entró, y me imagino que la pisaron, le echaron polvo en la cara. No era carretera asfaltada como aquí. Imagínense el sacrificio. Y tocó a Jesús, y el Señor se paró y dice, me tocaron. Y los discípulos dijeron, Señor, la gente te empuja, te agolpa, y tú dices, me tocaron. Lo que pasa es que el toque fue de fe. El toque fue de toda confianza. La gente estaba ahí detrás del milagrero, pero esta mujer vio al Señor y dijo, si tan solamente toco el bordecito del manto, suficiente. Y dice el Señor, poder salió de mí. En esa misma hora quedó sana. Pero ¿de dónde vino la fe? De que ella había oído de Jesús. Ella oyó el mensaje, la predicación, y lo siguió. Entonces fíjense que la fe viene por el oír. Entonces esa fe, cuando entra al creyente, cuando creemos de todo corazón, ¿qué es creer de nuestra parte? Es negarnos a todas las ofertas del mundo, vaciar nuestro corazón y permitir que la palabra, como semilla, entre al corazón sola, sin amor al mundo, sin amor a la familia. Es decir, poniendo a la familia en segundo lugar, para que se entienda mejor, y amando a Dios sobre todo. Esa es la fe, es así como se recibe la fe para salvación. Entonces, leyendo el verso 6 va a tener sentido. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero que vean cómo es que esta fe viene, cómo es que recibimos esta fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Él existe, que Él es Dios. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Ahora fíjense la idea. Todo el que busca a Dios es porque primero Dios lo llamó por el Evangelio. Nunca una persona puede buscar a Dios sin que primero Dios lo llame. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, dice Romanos 3:10, no hay ni uno bueno, y dice, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, todos como ovejas descarriadas se fueron. Entonces, cada vez que alguien dice,
no sé, pero tengo deseo de acercarme a Dios, es porque Dios lo ha estado llamando ya por tiempo. Por ejemplo, yo me convirtió el Señor, no sé cómo decirlo, a los 31 años. Pero yo escuché el mensaje desde los 11. Pero desde niño escuché la palabra de Dios. Y yo sentí, ¿verdad?, que Dios me estaba llamando con un tratado. El vecino era cristiano, me hablaba. Y aunque uno lo ignora o lo ignoraba, ¿verdad?, ahí estaba la palabra. Y un día me rendí, dije, no, ya, o sea, voy a buscar al Señor. Y saqué todo y a los pies del Señor hace 8 años hasta el sol de hoy. Entonces yo permití que la palabra, la semilla, germinara. Y por esa razón aquí vemos una palabra muy importante. Ahora, quiero que no quiten de vista que el texto dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Ya hemos visto en Hebreos 11 que la fe es el poder de Dios. Dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, ese poder que viene de Dios por la palabra y el Espíritu es la que nos da vida para confiar en Dios. ¿Cómo usted cree que alguien puede dar su vida por alguien invisible como Dios en este caso? Es porque necesitamos ese poder interno, el cual produce una certeza que nadie le puede decir a usted que Dios no existe. Pero no solamente que Dios existe, porque Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces la fe que se está hablando aquí no es la que muchos allá dicen, no, yo creo en Dios. No, es la fe de entrega, es la fe de dejarlo todo, como cuando yo conocí a mi esposa, ya no me interesaban más mujeres, nada más ella. Es lo mismo con el Señor, ya no me interesan más cosas de este mundo, sino Jesús. Una relación, no dos. Y la palabra fe obviamente no se está refiriendo, ¿verdad?, a esa fe que muchos dicen, yo soy, ¿verdad?, una persona de fe. No, la palabra fe significa plena confianza y certeza, hermanos. Miren, uso este ejemplo. Desde niño, desde los 3 años yo dibujaba, ¿verdad? Y me recuerdo el primer dibujo que hice fue un delfín, ¿verdad? Y desde niño mi papá íbamos a la tienda y siempre le pedía libretas de dibujo, siempre dibujé. Crecí con ese anhelo de ser diseñador, dibujante, etc. Cuando cumplí los 25 años, vine a este país, vine con una meta y era hacer trabajo para famosos, etc. Era mi meta de vida, era lo que yo quería. No había nada que me interesara más que eso. Yo conocí a mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, y yo le decía, te amo, pero yo amo más mi arte que a ti. Yo le dije a ella se recuerda, le decía, no te antepongas entre mi diseño y yo. Soy yo, mi diseño y tú. Así le decía. Y para mí era mi identidad, mis metas, mis logros. Y yo les pregunto, ¿qué entró en mi corazón que me hizo abandonar todo eso? Lo que yo tanto amaba. Algo más poderoso, la fe. La fe que viene por la palabra. Porque si usted me pregunta, ¿tú viste a Jesús así como una visión? No lo he visto nunca en una visión. Pero confío en Él con toda mi vida. ¿Cómo? Él produce el querer como el hacer en mí. Por la palabra Él produce eso. Pero si yo no me niego, este poder que viene de Dios no me va a ayudar. Voy a estar dividido en mi mente y en mi corazón. Voy a estar, ¿le sigo o no le sigo? Y por esa razón, cuando el Señor en Lucas 9, en los versos 52, 62 en adelante, dice uno, Señor, te seguiré, pero déjame que primero, se estaba indeciso. Y así hay mucha gente en la iglesia indecisa. Señor, el Señor le dice a otro, sígueme. Dice, sí, pero primero permíteme decirle adiós a mi familia. Es decir, eso habla de un corazón dividido. Pero un corazón que está dispuesto a perderlo todo para seguir a Cristo y agradarlo a Él, es el que recibe la fe para salvación. Y es el que recibe la fe que nos ayuda a poder vivir esta vida cristiana, el cual en la carne no la podemos vivir, imposible. Miren, no para salirme del tema, pero muchos de nosotros peleamos el pecado, y alguien escribió en inglés algo importante y me llamó la atención. Dice, para vencer el pecado tienes que dejar de pelear con el pecado. Y yo dije, ¿qué? Para vencer el pecado tengo que dejar de pelear con el pecado. Y luego lo entendí. En el momento que conoces a Cristo, Él te da el poder y la ocupación para vencer el pecado.
A veces nos encontramos de frente a frente al pecado y nunca vencemos, nos vence Él a nosotros. Pero nuestra ocupación, nuestro agrado al Señor cada día, esa ocupación nos permite, número uno, estar ocupados en pecado, en otras cosas. Pero también en Él, en la vid, recibimos todo lo que el alma pide. Entonces, ocupados en Cristo, vencemos la carne. O sea, no es peleando con la carne que vencemos la carne, es ocupados en la obra y el servicio de agradarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Aquí la palabra de Hebreos 11:6 es la palabra, o la palabra clave, es la palabra buscar. Y quizás, fíjense por qué es tan importante buscarle la traducción original a las palabras. Porque la palabra buscar en el griego es la palabra seteo y significa adorar. Esta palabra particularmente. Es decir, ¿cuántos de ustedes, no levante la mano, nada más piense, cuántos de ustedes abandonaron todo en su país buscando mejor vida? No tienen que decir amén, ¿no? Solamente piense. ¿Cuántos de ustedes dejaron todo para buscar otra cosa mejor? Esa es la palabra buscar ahí. No es buscar mis zapatos, mis cordones, el celular, no. Es la palabra buscar al punto de arriesgarlo todo. La palabra buscar es la misma de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué está diciendo? El reino de Dios significa el gobierno de Dios. Y la justicia de Dios, mis amados, es el amor que Dios produce para poder amar al prójimo como nos amamos a nosotros. Así dice la palabra. Esa es la justicia y el gobierno de Dios. Justicia en la Biblia es amar a tu prójimo. Eso es lo justo. Y nos damos cuenta, hermanos, que esta palabra buscar significa demanda, significa procurar con la vida. Usted tiene metas en su mente, cosas que quiere y cosas que está buscando. Y fíjense que hay dos maneras de buscar. Usted puede buscar la cuchara con la que come, no la encuentra, pero usted no la encuentra, ¿qué hace? ¿No come? No, toma otra, ¿verdad? Se le perdió el control de la televisión tiene un botón donde se prende, o sea, hay una segunda opción. Pero hay cosas con las que buscamos con todo el corazón que queremos, y esa es la palabra seteo. Quiero leer algunos versos bien rapiditos, si quiere solamente anótelos. Romanos 2, del 6 al 7. Dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo pagará? Fíjense lo que va a pagar. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan, ahí está la palabra, buscan gloria, honra e inmortalidad. Es decir, cuando vivimos una vida buscando eternidad, buscando la gloria de Dios, ese va a ser nuestro pago, recibiremos eso. Si vivimos una vida buscando las cosas de esta vida, no vamos a recibir eso. Juan 6:26 dice, respondiendo Jesús y les dijo, esto es después de la multiplicación. Voy rápido porque me queda poco tiempo. Juan 6:26 dice, de cierto os digo que me buscáis. Ahí está la palabra. ¿Por qué me buscan? Dice, no porque habéis visto las señales, es decir, no porque vieron que soy el Mesías, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Miren, esta palabra es importante. Juan 5:30 dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué es justo? Porque no busco mi voluntad. Ahí está la palabra buscar. Sino busco la voluntad del que me envió, la del Padre. Otro verso y último, Filipenses 2, del 19 al 21. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Es decir, Pablo está hablando a la iglesia de Timoteo, a la iglesia de Filipenses, de que al enviar a Timoteo, ¿necesitan algún verso que fui muy rápido? ¿No? ¿Sí? Filipenses 2:19. Sí, voy rápido porque me queda poco tiempo. No sé si viene el rapto o se acaba la enseñanza, una de dos. Aquí en Filipenses 2:19 está hablando aquí Pablo diciendo que le va a enviar a Timoteo para que Timoteo le dé buen reporte, pero fíjense la idea. ¿Por qué está contento Pablo en este verso? Porque Timoteo tiene el mismo sentir de Pablo. Está interesado en servir a la gente. El versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, es decir, Timoteo es el único que pude mandar
¿verdad?, que se interese por ustedes. Dice, verso 20, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjense lo que dice. Porque todos, ¿qué dice? Buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La fe que agrada al Señor, hermanos, es aquella fe que produce negación y búsqueda de su gloria. Esa es la fe sana y la fe. Miren, todos queremos estar seguros que vamos al cielo. ¿Cuántos quieren saber eso? Todos. Pero no podemos vivir una vida cristiana basada en sentimientos o a ver qué pasa. O cuando llegue al cielo sabré si entro o no entro. No, la certeza de que estamos caminando en fe sana y viva es que vivimos una vida para agradarle a Él, no para agradarme a mí mismo. Quiero terminar con Romanos 15 y otro verso más y ahí concluimos. Romanos 15, verso 2, es el verso que usamos cuando comenzamos el tema. Romanos 15, versículo 2, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Qué pasa si el Señor te dice, voy a usar la palabra te singular, te dice a ti, tú ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo? ¿Qué tanto confiamos en eso? Hay veces que queremos servir a Dios y de repente a lo mejor es un trabajo que necesitas y dice, quiero servir a Dios, pero el problema es el trabajo. Bueno, ahí es donde viene la balanza. ¿Cómo estamos pesando nuestras decisiones? ¿Qué es más importante? ¿Ustedes creen que la palabra cuando dice los pajaritos, ¿verdad?, comen todos los días? Dice, ¿no soy vosotros más importante? Y dejamos de servir a Dios por ir detrás de las preocupaciones de esta vida. Y se va la vida y nunca servimos a Dios. Y luego decimos, me gustaría devolver el tiempo, pero no se puede. Y yo se lo digo como testimonio vivo. Mi esposa y yo lo dejamos todo y el Señor se encargó de todo. Así es, hermanos. No le estoy diciendo que no trabaje, que abandone todo, no. Le estoy diciendo que cuando Dios está llamando a hacer algo, te va a venir una segunda oferta para que no hagas lo que Dios está llamando a hacer. Y el temor de perder aquello te va a detener y a frizar de hacer lo que Dios está llamando. Y todos somos llamados a servir, dentro o fuera del edificio de la iglesia. Todos somos servidores, somos siervos comprados por sangre. A veces viene miren, le voy a poner un ejemplo que puede ser algo típico. Tienes ya días que no encuentras trabajo. Te llaman de un trabajo, ya por fin, y se ve que es bueno y pagan bien. En el camino surge una necesidad de un hermano. Y te llama y tú dices, hoy no puedo. Ahí está la prueba. ¿Qué hacemos? ¿Nos agradamos a nosotros o abandonamos eso y servimos a Dios? Exactamente por eso, hermanos, hay tantos cristianos que se están secando. Porque el Señor nos dice a todos, yo me encargo de lo tuyo, o sea, tú te encargas de lo que yo te ordeno y yo te cuido. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que necesites yo te lo agrego. No nos está diciendo que no trabajemos. Nos está hablando de que entreguemos nuestro corazón a Él y Él se encarga de lo necesario. No estoy prometiendo carteras Louis Vuitton, tabletas iPhone o tabletas de Apple, no. Lo que necesitas para seguir caminando por esta tierra como extranjeros y peregrinos que somos. Llegará un día, mis amados, que no tendremos excusa. Hay excusas para el pastor, para el hermano, para el vecino, pero para Dios. El Señor nos va a sacar la conciencia y la va a exponer así. ¿Se han visto películas así del futuro que las pantallas son así, moviendo las letras y toma la palabra y la mueve? Así el Señor va a sacar así al aire nuestra conciencia y va a sacar todo lo que pensamos al aire y nos va a juzgar así. ¿Cómo le damos una excusa al Señor que lo ve todo? ¿Se acuerdan de la historia de las excusas en la Biblia? Cuando el Señor lo invita a las bodas, dice, permíteme que me tengo que casar. Y todo lo que ellos decían eran prioridades del diario vivir. No decía, permíteme pecar, no. Permíteme que compré una tierra y luego vuelvo. Permíteme que me tengo que casar y luego vuelvo. Y usted diría, pastor, pero es malo casarse, trabajar. No, el punto aquí es que es Dios quien está llamando. Y cuando Dios llama, todo lo demás cae en segundo plano.
Amén. Primera de Corintios 10, 23 y 24 dice, todo me es lícito, todo me es permitido, es decir, puedes hacer lo que tú quieras. Se parece al verso de Salomón de Eclesiastés, haz lo que tú quieras. Así dice el texto, o sea, puedes hacer lo que tú quieras, pero no todo lo que tú quieres hacer es de conveniencia o es de edificación. Por ejemplo, yo pude hoy decir, estoy cansado, mi amor, dile a María de Jesús que cancelamos el servicio y me quedo en mi casa viendo televisión. Pero eso sería agradarme yo, pero me tengo que negar para agradarlo a Él y vengo. ¿Sí entienden eso? O sea, podemos hacer lo que queremos, yo puedo hacer como yo quiera, pero la iglesia no es mía. O sea, me explico, puedo tomar la decisión que yo quiera. Hay pastores que se roban el dinero, ¿sí o no? ¿Sí conocen? Ellos pueden hacerlo. Yo lo puedo hacer, no lo hago. Le estoy hablando en voluntad. Podemos hacer lo que nosotros queramos. Usted puede decirle, Señor, heme aquí, o decirle, Señor, no me interesa tu servicio, me interesa vivir para mí. Tenemos la autoridad personal de decidir, cada uno. La palabra no se impone, la palabra se expone. Y usted la recibe, dice, ¿la abrazo o la suelto? ¿La creo o la dejo en el intelecto y nada más? Decidimos, hermanos. Por eso el texto dice, todo me es lícito, Dios te permite hacer lo que tú quieras. Dice, pero no todo conviene y no todo edifica. Y dice el 24, ninguno busque, ahí está la palabra otra vez, seteo, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Usted diría, eso es de locos, yo atender los problemas de otro y desatender los míos. Fue lo que mi esposa y yo hicimos, y no me estoy comparando, le estoy testificando lo que Dios ha hecho. Nos negamos a nuestros problemas y Dios, y el viernes pasado hablaba de, yo sufro por ejemplo de un poco de respiración seca, se me va la voz, y en el viaje ahora cuando fuimos a Cancún al Congreso de Matrimonios, allí había una hermana doctora que se encargó de un problema que tengo, sin yo pedírselo. Yo nunca he orado por eso, nunca ni he orado, y esa hermana estaba, yo veía a las hermanas así, esposa de pastores sentada como están ustedes hablando y en el chateo y la risa, y yo miraba a la hermana como donde estaba aquí Johanna, así, haciendo diligencia, o sea, es decir, buscando la manera de cómo buscarme la doctora que me iba a hacer el examen, y yo la miraba así de lejos, y yo la veía así desenfocada del ambiente de entre amigas, y yo la veía y digo, wow, cómo el Señor se encarga. Y al otro día fui, me hicieron una resonancia magnética, una tomografía, y se descubrió el problema, por qué tengo ese problema, pero yo no fui a Cancún a eso. Dios usó a mi esposa le habló a la hermana le habló a la doctora, y la doctora se tomó el caso como que si yo fuera su hijo, y no me cobraron, ¿cuánto me cobraron? Ni un peso. ¿Por qué pasa eso, hermanos? ¿Porque soy mejor que ustedes? ¿Porque soy especial? Miren, nunca le digo que no al Señor, y puedo estar cansado, mi esposa lo sabe, así, y nunca le digo que no. Y ya cuando hago lo que tengo que hacer, yo siento cuando entra la fuerza, hermanos. Si usted tiene miedo a servir porque está cansado, Dios le da la fuerza. Si tiene miedo a servir porque necesita resolver problemas, Dios se encarga. O sea, no hay excusa para servir a Dios. No fuimos salvados y comprados a precio de sangre para agradarnos a nosotros y vivir encerrados en el yo. Vivimos para glorificar a nuestro Señor, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dice la palabra, leímos Hebreos 11:6, dice, pues sin fe es imposible. Y concluyo diciendo esto. La fe de la que habla este texto, la cual nos compromete, porque dice, yo puedo abrir 50 iglesias, puedo predicar 8 mensajes al día, y si el Señor no es el que me está guiando a hacer eso, a Dios no le agrada mi mucho trabajo. No es hacer mucho y acapararlo todo, es confiar en Él y ser guiado por Él. Ser hijo, dice la palabra, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando usted decida, y lo puede escribir con tinta china, cuando usted decida olvidarse de usted, y estoy hablando figurativamente, es decir, poner su vida en segundo término y a Dios primero, miren, lo van a ver, hermanos. Dios se va a encargar de usted. Yo sé que algunos de ustedes pueden testificar esto, donde han puesto a Dios primero y Dios se encarga. Y no significa que no vamos a sufrir o que nos va a hacer magnates o divas a las mujeres, no. Vamos a sufrir,
vamos a enfrentar situaciones, pero vamos a ver la mano de Dios, hermanos. No fuimos salvados para agradarnos a nosotros, sino para agradar a Dios y al prójimo, tenerlo como superiores a nosotros. Póngase de pie, por favor. A veces en oración le pedimos al Señor que nos ayude en situaciones que enfrentamos. ¿Sabía usted que hay veces, verdad, que cuando le oramos a Dios para resolver un problema, la respuesta a la solución del problema se encuentra en otra cosa que ni parece familia, ni se asocia? Donde, por ejemplo, les conecto lo que la hermana doctora hizo por mí allí en Cancún, el examen. Yo todavía tengo el problema, tengo los tabiques torcidos y hay que hacerme una cosita, pero fue buena noticia porque no es algo grave. Pero al descubrir eso me trajo alivio. Yo pensaba, se me va la voz porque se me seca la garganta de la alergia y como no respiro muy bien, no fluye los fluidos para lubricar mi garganta y por eso notan que de repente se me va la voz. Yo decía, si esto es complicado, no me quedan ni 3 o 4 años de predicar. O sea, se me va a ir la voz. Y yo digo, eso es algo que tenía que resolver. Pero ocupado en el Señor de una manera lo solucionó. Me llevó a ese lugar que yo no fui a eso. Y yo veo cómo Dios canaliza, armoniza situaciones que tú, es que le he pedido al Señor esto, pero no sirves a Dios. Es que le he pedido al Señor esto, pero no obedeces a Dios. Es que le he pedido a Dios esto, pero no haces lo que Él te dice. Y hay veces que la respuesta a tu problema se encuentra en otro lugar que Dios lo tiene ahí. ¿Cuál era el problema de Jonás, hermanos? Que no quería ir a Nínive. Se lo tragó el pez y lo vomitó el pez o lo sacó de su boca, para usar una palabra menos ofensiva. Y al salir, salió, me imagino, enojado y arrepentido supuestamente, y le dice, ve a Nínive. O sea, la respuesta para que puedas seguir tu camino y tu obediencia a mí se encuentra en Nínive. Búscalo allá. ¿Tu problema está dónde? En Nínive, donde no queremos ir. Pero pensamos que no, que si ayuno por 3 días y oro por 25 horas, Dios me va a oír. No, eso se llama torcerle el brazo a Dios. Nuestra bendición está en la obediencia, hermanos. En la obediencia está la bendición. Cuando yo fui a Cancún ahora, el tema que Dios me dio para compartir hablaba de eso. La bendición se encuentra en la obediencia, escondido en la obediencia. Si no obedeces, no puedes tener una vida bendecida en el Señor. La palabra dice que si fallas, si pecas, arrepiéntete, levántate, apártate del pecado y sigue adelante. Pero la obediencia es donde encontramos la respuesta que tanto nuestra alma busca: el gozo, la paz, la identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Oramos. Amantísimo Dios, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu sea en todo tiempo trayendo entendimiento, Señor. Sé que es mucha información de cierto modo, pero podemos volver a escuchar, Señor, la enseñanza y dejar que el Espíritu nos nutra con aquellas cosas que todos debemos entender, Señor. Yo sé que tú has hablado en esta noche, Señor, a mi vida y a las de los hermanos también. Yo te pido, Señor, que esta noche sea una noche de definición, de decisión, y no de promesas hacia ti, porque no cumplimos promesas. Más bien, tomar una decisión de seguirte. Vamos a fallar, vamos a caer en el camino, pero tu sangre es suficiente para perdonarnos, limpiarnos y seguir adelante. Somos imperfectos, Señor, pero la práctica, la búsqueda de agradarte a ti, Señor, nos completa. Hemos fallado y fallaremos, Señor, es indiscutible. Pero sabemos que ahí estarás dispuesto a perdonarnos. Ahí estarás esperando la confesión de aquel pecado que he cometido y nos vas a perdonar, Señor. Y mientras más vivimos una vida de confesión, reconociendo que somos incapaces de agradarte, Señor, ahí estarás con la mano ayudadora, llevándonos de la mano hacia adelante. Yo sé, Padre, que no todas las peticiones de esta vida serán respondidas, pero sí estaremos completos en ti. Sobre todo recibiremos vida eterna, Señor. Yo te pido, Padre, que si alguien ha venido en esta noche y no te conoce, Señor,
ahí en lo secreto, en lo íntimo, pueda hablar contigo y decirte: Señor, yo te quiero conocer, Señor, quiero hacerte mi Señor. No sé cómo se hace, pero confío en que tú me ayudarás por tu palabra, Señor. Quiero la salvación en Jesús, quiero hacer a Jesús mi único Señor. Ya no quiero vivir bajo la obediencia de mi voluntad, no quiero vivir en soberbia creyendo que yo lo sé todo, sino quiero vivir ahora confiado en tu palabra. Dame tu Espíritu Santo, sálvame, Señor. Éntrame en tu reino, Señor. Quiero nacer de nuevo y conocerte personalmente. No basta con escuchar las palabras del pastor. Quiero ahora escuchar la palabra de vida que viene de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, Señor, que sanes las heridas del corazón, Señor. Traigas convencimiento, Señor, por tu Espíritu Santo. Y que todo lo que hemos enseñado en esta noche, mi Dios, se haga vida en nosotros y podamos entender, Señor, podamos entender que lo que hemos hablado es palabra de verdad, Señor. Ayúdanos, bendice a cada uno de mis hermanos aquí presente, bendice a los niños, los servidores, bendice este lugar, este edificio, la vida de Milton, Señor, su familia, la vida de los que trabajan aquí, Señor. Y que podamos ser un impacto, Señor, allá afuera. Que podamos agradar al prójimo y agradarte a ti sobre todo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gloria y gracias. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Buenas noches.